Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar con este apartado de neumología. Acá tenemos los temas más importantes, más preguntados que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, empezamos con la parte de neumología, la parte de neumonía. Entonces, tenemos que entrar a la definición y la etiología. Entonces, hay un caso clínico que es un varón de 70 años, fumador, que acude por tos, fiebre y disnea desde hace 3 días. Esos son los síntomas más principales. ¿Ok? El examen físico se encuentra taquipneico con estertores en base derecha. Y radiografía de tórax muestra una consolidación en el lóbulo inferior derecho. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿cómo definimos la neumonía? La neumonía es una infección aguda, ¿ok? Es una infección aguda de las vías respiratorias. ¿Pero de qué parte principalmente? ¿O a qué parte o a qué zona afecta? Afecta principalmente al parénquima pulmonar. ¿Qué produce este parénquima pulmonar? Produce una inflamación principalmente a las estructuras más alejadas, más distantes. Hablamos de la parte alveolar, ¿ok? Listo. Entonces, es una infección aguda respiratoria que afecta al parénquima pulmonar que produce una inflamación alveolar. ¿Ok? ¿Qué estructura pulmonar se afecta principalmente? Como ya hemos hablado, la parte de los alvéolos. La parte de los alvéolos se afecta principalmente. ¿Y qué va a haber en estos alvéolos? Va a haber un exudado, va a haber células inflamatorias, ¿ok? Y va a haber microorganismos. Esos microorganismos patógenos, principalmente las bacterias, ahí va a haber microorganismos. ¿Cuál es la etiología típica más frecuente en los adultos sanos? En los adultos sanos, como conocemos, el Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae es una bacteria típica, ¿ok? Es una bacteria típica. ¿Qué germen se debe sospechar en pacientes con EPOC? En pacientes con EPOC sospechamos en el Haemophilus influenzae, ¿ok? En el Haemophilus influenzae sospechamos en pacientes con EPOC. El germen atípico que afecta a adultos produce rash dérmico, odinofagia y anemia. Ahí, ¿a quién tenemos de los atípicos el más frecuente? Tenemos al Mycoplasma pneumoniae. ¿Ok? Listo. ¿Qué patógeno es típico en neumonía por ventilación mecánica? Ahí tenemos, que no está en la lista, tenemos a la Pseudomonas aeruginosa. ¿Ok? Tenemos a la Pseudomonas aeruginosa. Listo. Entonces tenemos que conocer la parte de las etiologías típico y atípico. En lo típico, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moxarella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae, y por ahí puede estar entre las intrahospitalarias, más el grupo de las típicos, el Staphylococcus aureus y las enterobacterias. En los atípicos hay una mnemotecnia que se llama Michaleco, ¿ok? Michaleco. Michaleco de mi, de Mycoplasma, de Cha, de Chlamydia pneumoniae, de Le, de Legionella pneumophilis, y de Co, de Coxiella burgdorferi. ¿Listo? Por ahí también puede estar la Legionella neumófila dentro de las intrahospitalarias. ¿Ok? Porque dentro de las intrahospitalarias hay otro grupo de bacterias, de gérmenes que produce la neumonía. Muy bien, teniendo eso en cuenta, vamos a los factores de riesgo y la fisiopatología. Nos dice una mujer de 68 años inmunosuprimida. Listo, ahí tenemos un factor de riesgo. Por uso de corticoides. Refiere fiebre alta, disnea, dolor torácico, floritis. En la radiografía muestra un infiltrado alveolar bilateral. Listo. Antes de seguir, aquí mencionarte, ¿ok? Aquí mencionarte, añadir, que está en la parte de la definición, que cuando nosotros hablamos de neumonía, claramente van a haber síntomas respiratorios, ¿ok? Más un infiltrado radiológico. ¿Ok?
un infiltrado radiológico. Eso es en forma concisa qué es la neumonía. Síntomas respiratorios, ¿ok? Síntomas respiratorios altos, ¿ok? Más la radiografía, más un infiltrado radiológico, ¿ok? Con eso definimos neumonía. Tiene que haber un infiltrado radiológico, ¿no? ¿Ok? Listo. Ahora sí, ahora sí, sí. Entonces, tenemos, listo, a ver, listo. Entonces, estábamos, mujer de 68 años, inmunosuprimida, por uso de corticoides, refiere a fiebre alta, disney, dolor torácico, pleuritis. Radiografía muestra infiltrado alveolar bilateral. Entonces, nos menciona qué factores de riesgo. ¿Qué grupo etario tiene mayor riesgo de neumonía? Principalmente en la edad. La edad, hablamos de edad, pacientes que tengan mayor a 65 años. Si queremos hablar de grupo, hablamos de los adultos mayores. ¿Ok? Listo. ¿Qué hábito social se asocia a mayor incidencia? El tabaquismo. ¿Ok? ¿Qué fármaco inmunosupresor aumenta el riesgo, como dice el caso clínico? Los corticoides. Los corticoides es el fármaco inmunosupresor. ¿Ok? Hablamos de corticoides sistémicos. ¿Ok? De corticoides sistémicos. ¿Qué condición neurológica predispone a neumonía aspirativa? Ahí hablamos del tema de la demencia. Hablamos del tema del Parkinson. ¿Ok? El tema del Parkinson. Listo. Ahora, ¿qué factores de riesgo predispone aumentando un poco o englobando más a los factores? La edad, comorbilidades crónicas como la diabetes, enfermedad pulmonar crónica, el EPOC, bronquitis, asma, enfermedad renal crónica o HEPAT. Enfermedad periodontal, que si hay alguna lesión en la boquita, ese germen puede pasar a los pulmones. VIH, inhibidor de bomba de protones, opioides y alcohol. Pacientes que toman. ¿Qué vías de contagio? En vías de contagio tenemos microaspiración, inhalación y hematógeno. ¿Ok? En microaspiración tenemos a las bacterias típicas. Entonces aquí tenemos a los típicos. ¿Por qué se caracteriza? Porque tienen una pared celular. Por inhalación tenemos a los atípicos. ¿Ok? Que no tienen pared celular y engloba también a la parte de los virus. Por hematógena, principalmente tenemos al Staphylococcus aureus, ¿ok? Que nos puede producir como complicación los neumatoceles y las cavitaciones. Listo. Nos dice, ¿qué tipo celular predomina en la respuesta inflamatoria inicial? ¿Ok? Aquí tenemos a los neutrófilos. Los neutrófilos son las primeras células de defensa. ¿Ok? ¿Qué ocurre en el espacio alveolar durante una infección? Principalmente se van a producir exudados. ¿Ok? Exudados. ¿Qué más va a haber? Va a haber neutrófilos. Van a haber bacterias. ¿Ok? Y esto va a producir que no haya un intercambio gaseoso. Va a afectar al intercambio gaseoso, por lo que puede producir disnea, dolor torácico. ¿Por qué se produce hipoxemia en la neumonía? ¿Ok? Por esta afección misma que bloquea este intercambio gaseoso, por lo cual va a afectar la relación ventilación-perfusión. ¿Ok? Ventilación-perfusión debido a este colapso que está habiendo en la parte de los alvéolos. ¿Ok? Un colapso alveolar. Listo. ¿Qué fases histológicas tiene la neumonía lobar? Ahí tenemos cuatro. Congestión, que es el primer y segundo día. Hepatización roja, que es el tercer y cuarto día. Hepatización gris, que es el quinto y el séptimo día. Y la resolución, que es del día 8 a la semana 4, gradualmente. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí el detalle en el caso de la resolución
es que el paciente ya no puede tener síntomas, pero si tú le sacas una radiografía de control, ¿ok? Va a aparecer todavía el consolidado, ¿ok? Entonces, Arnold, ¿de qué me guío? ¿De la radiografía o de los síntomas? Que tu paciente esté mejorando, ¿ok? Porque esa consolidación va a seguir apareciendo, ¿listo? Cada uno de estos tiene diferentes características, ¿ok? Ahí le echas un ojito. Lo que me importa es acá, esta afectación. En la congestión vamos a tener la luz de los alvéolos, va a haber exudado seroso por las bacterias, por las células inflamatorias. En la hepatización roja, ¿ok? Estas, esta luz de exudado va a ser rico en fibrina, ¿ok? Van a haber bacterias y van a haber células inflamatorias y las paredes alveolares se van a destrozar. ¿Listo? En la petrización gris, ¿qué vamos a tener? Un exudado supurativo, porque estos neutrófilos macrófagos ya están funcionando, ya están queriendo degradar estas bacterias. En caso de la resolución, tenemos las enzimas fibrinólisis, producto de los macrófagos que eliminan este exudado supurativo. Listo. Vamos. Entonces tenemos acá la clínica. La clínica nos dice, el caso clínico, mujer de 55 años que consulta por fiebre, escalofríos, tos productiva y el examen presenta estertores, crepitantes y una saturación de 80. Entonces, todo esto, ¿qué signos clínicos es característicos? ¿Qué hallazgos típicos en la percusión? ¿Qué síntomas típicos y atípicos? Es poder diferenciar. Listo, tenemos acá, clínica. Típico, tos productiva, fiebre disnea y en el examen físico, crepitantes unilaterales. Y en los atípicos tenemos tos secas, subfebril, extrapulmonar y examen físico también crepitantes, pero bilaterales. Entonces, ahora, ¿cómo puedo diferenciar en cada uno de estos? En lo típico, vamos a tener netamente síntomas respiratorios, ¿ok? Y en lo atípico vamos a tener síntomas respiratorios más extra pulmonares. Hablo de extrapulmonares, pacientes con fatiga, pacientes con cefalea, pacientes con dolor generalizado. ¿Ok? Listo. Y en lo típico vamos a tener una condensación o consolidación unilateral lobar, que afecta a un lóbulo. Y en lo típico vamos a tener un infiltrante artificial bilateral. ¿Ok? Listo. El diagnóstico lo hacemos por los criterios de FAN, ¿ok? Que nos dice un estado radiológico más un criterio mayor o dos criterios menores. Eso es lo que nos dice FAN. Un infiltrado radiológico más, ya sea un criterio mayor o dos criterios menores. Los criterios mayores, ¿a quién tenemos? A la temperatura, a la tos o expectoración. Criterios menores, dolor pleurico, disnea, leucocitosis, alteración mental y signos de consolidación. ¿Ok? Acá en signos de consolidación hablamos de, eh, de la parte semiológica, ¿ok? De la parte semiológica. Listo. De la parte semiológica, ¿cómo cuál? Acá nos dice que hay algo típico, tenemos a la percusión. A la percusión se va a escuchar mate, ¿ok? A la percusión se va a escuchar mate. Por ahí que nos preguntan, Arnold, si nos dice que tiene signos de consolidación, ¿cuáles son esos signos de consolidación? ¿Ok? Antes de la percusión hacemos la palpación. Y acá en la palpación vamos a encontrar las vibraciones vocales aumentadas. ¿Ok? Palpación, percusión, nos está faltando a la auscultación. A la auscultación, en semiología hemos visto diferentes nombres. Acá principalmente los crepitantes. ¿Ok? Acá los crepitantes. Listo. Dice, ¿qué estudio de imagen es útil para confirmar el diagnóstico? O sea, hablamos del gol estándar. Principalmente iniciamos con una radiografía de tórax, ¿ok? Podemos pasar a una tomografía, ¿listo? ¿Qué hallazgo sugiere consolidación en la radiografía de tórax? Que haya un infiltrado alveolar,
¿listo? Que haya un infiltrado alveolar o un broncograma aéreo, ¿ok? Un broncograma aéreo, listo. ¿Qué marcador se puede usar para orientar severidad? Ahí utilizamos el famoso CRUB 65, ¿ok? El CRUB 65 nos va a evaluar la severidad, si el paciente se va a ambulatorio, si se hospitaliza o si le tratamos al paciente en UCI. Ok, ahora, ¿qué más nos podemos ayudar para el diagnóstico? Un hemograma completo, marcadores inflamatorios como PCR, BCG, leucocitos, perdón, aumento de la procalcitonina, ENAGA, electrolitos, función, pruebas de función hepáticas y un hemocultivo, ¿ok? Donde nos puede salir polimorfonucleares mayor a 25 y células epiteliales menor, ¿ok? Listo. Pasamos. Ahí tenemos el curso 65. Confusión, boom o uria. Ahí se borró, pero es uria mayor a 40. Frecuencia respiratoria mayor o igual a 30. Presión arterial menor, sistólica menor a 90, diastólica menor a 60. Y la edad mayor o igual a 65. Acá tenemos la clasificación. ¿Qué pasa si solo tenemos el CRUB 65? O sea, también tenemos el boom y la uria. De 0 a 1, ambulatorio leve, se clasifica en mayor o igual a 2 como hospitalario y moderado y mayor o igual a 3 en UCI o casos severos. ¿Y qué pasa si no tenemos examen de sangre como BUN y la urea? Simplemente lo restamos un número, o sea, 1. Acá con la 0 a 1, restamos 1, sería 0. Acá queda en 1 y acá queda en 2, mayor o igual a 2. ¿Ok? Listo. Seguimos el tratamiento. Entonces, varón de 54 años, sin comorbilidades, presenta fiebre, tos productiva, disnea, saturación de 96, infiltrado en el lóbulo medio derecho, un curve de 0, o sea, se va a tratar de manera ambulatoria. 3 días después, su vecino de 70 años es hospitalizado por cuadro similar. ¿Ok? Eso ya nos habla de otro paciente. Ahí hasta acá, el paciente se fue a casa, se va a ir con su tratamiento ambulatorio. Pero ¿qué habla de su vecino? De su vecino que dice desorientado, saturación de 88 y el cultivo del segundo paciente reporta Staphylococcus aureus resistente a medicina. Entonces, cada uno nos ha venido con su caso clínico. ¿Ok? ¿Qué tratamiento se indica para neumonía ambulatorio? ¿Ok? Ambulatorio. En un paciente sano. Entonces, ahí ambulatorio. Para esto tenemos que ver el factor de riesgo. ¿Qué factores de riesgo tiene para, según la definición? Antibióticos en los últimos 90 días porque puede tener resistencia, diabetes, enfermedad renal crónica, ICC, cirrosis, neoplasias y VIH. Son los factores de riesgo. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿tiene factores de riesgos? No tiene factores de riesgo. Si no tiene factores de riesgos, utilizamos macrólidos. Si tiene factores de riesgos, utilizamos beta-lactámicos más macrólidos. ¿Ok? Listo. Los macrólidos, acitromicina, claritromicina, roxitromicina, irán con sus dosis. Y en los beta-lactámicos, amoxicilina con ácido clavulánico, ceftriaxona y macróleo. Alternativo, doxiciclina. ¿Listo? Ok. Entonces, hasta ahí tenemos la parte ambulatoria. ¿Cómo es que le tratamos? ¿Listo? Ok. Nos dice, ¿qué se indica en una neumonía ambulatoria con comorbilidades? Los, los macrólidos más los betalactámicos. ¿Listo? Ok. ¿Qué tratamiento hospitalario se da en un paciente con NAC moderado? Listo. Entonces, ahí entra la parte hospitalaria. Vas a ver que a gran escala, tanto utilizamos macrólidos y betalactámicos. Porque mira,
En hospitalario también utilizamos a los betalactámicos macrólicos, pero utilizamos ya de manera endovenosa. ¿Ok? Listo. ¿Qué esquemas se usan para neumonía grave en UCI? En UCI tenemos que cubrir pseudomonía aeruginosa. Y si es que no está revirtiendo, no está viendo una mejoría en los 48 o 72 horas, utilizamos fármacos que cubran más. Entonces, pseudomonas aeruginosa, igual, utilizamos betalactámicos, pero estos betalactámicos tienen que ser antineumocócico y anti-pseudomonas. Cefalosporinos de cuarta, penicilina y los carbapenem. Tu matrol. ¿Listo? ¿Y qué pasa si hay un MARSA? Como el caso clínico que nos dice. El cultivo del segundo paciente reporta Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Entonces, significa que vamos a poner betalactámicos más un MARSA y adicionamos un vancomicina o linezumab. ¿Listo? Es una terapia triple. ¿Ok? Listo. Ok. Listo. Vamos a la clasificación. Tenemos mujer de 60 años hospitalizada desde 4 días por fractura. Paciente fiebre, tos y desaturación. Radiografía de tórax muestra infiltrado intersticial en ambos pulmones. Listo. ¿Cómo se clasifica la neumonía según el sitio de adquisición? Y ahí tenemos dos. Una neumonía intrahospitalaria, una neumonía adquirida en la comunidad, una neumonía asociada a ventilación y una neumonía aspirativa. La neumonía intrahospitalaria es después de 48 horas del ingreso, como nos dice el caso clínico. Mujer de 60 años hospitalizada desde hace 4 días por fractura. O sea, ya pasó más de 48 horas para que pueda tener síntomas respiratorios, fiebre, tos, desaturación, que puede estar pensando en una neumonía y nos confirma la radiografía de tórax. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué nos dice? Un nuevo infiltrado más signos de infección. Etiología, el MARSA, bacilos gram negativos y enterobacterias. ¿Ok? Factores de riesgo, edad avanzada, cirugías recientes, enfermedad renal crónica, alteración del sensorio y el tema de la aspiración. En la clínica, criterios de infección más un nuevo infiltrado radiológico. Complicaciones como el empiema y eso. ¿Ok? El tratamiento para enterobacterias es Ceftriaxona y para MARSA y otras enterobacterias también tenemos. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cómo se clasifica según la neumonía? Ahí tenemos NAC, el neumonía intrahospitalaria, neumonía asociada a ventilación y neumonía aspirativa. ¿Cómo se define la neumonía intrahospitalaria? Que después de 48 horas haya tenido síntomas respiratorios más un nuevo infiltrado radiológico. ¿Cómo se define la asociada a ventilación? Asociada a ventilación también se define como mayor a 48 horas, pero después de una intubación. ¿Ok? Acá te voy a decir, fue intubado luego de 48 horas o como luego de 3 días, presenta síntomas respiratorios. Entonces, la neumonía asociada a ventilación, ¿ok? Es después de 48 horas post-intubación. ¿Listo? Nuevo infiltrado más signos de infección, aspiración. Pero esto es del 10 al 20% que sucede en estos pacientes. ¿Ok? Y si sucede, principal etiología Pseudomonas, Acinetobacter y el MARS. ¿Ok? Se prefiere principalmente los carbapenem más su vancomicina. ¿Ok? Listo. Y ayudantes como para pseudomonas, aminoglucósidos o ciprofloxacina. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué germen se asocia a una neumonía intrahospitalaria? Ahí tenemos a los tres principales. ¿Ok? ¿Qué germen se asocia a neumonía de ventilación mecánica? Ahí tenemos a los tres principales. ¿Ok? Listo. Clínica de una neumonía aspirativa. Acá mucho cambia porque la neumonía aspirativa
es que haya aspirado un contenido de la parte digestiva. Por eso dice, una infección pulmonar que luego sigue a una inhalación de una cantidad material orofaringe. ¿Ok? Y la etiología, como es la parte gástrica, va a ser polimicrobiana. O sea, va a haber anaerobios entre bacterias. Factores de riesgos, ¿en qué pacientes puede suceder? Alcohólicos, alteración del sensorio, disfagia, medida neurológica, vómitos crónicos, alimentación post. Y aquí es importante la clínica, porque va a ser tos abundante con exceso de esputo, mal olor y fétido. ¿Ok? Principalmente se va a localizar en el lado derecho. Es por gravedad en ese lado derecho. ¿Por qué? Porque el lado derecho, en la bifurcación, está más recto, en la parte izquierda está más ori- ori- horizontalizado. Por esa razón es que en la parte derecha, por gravedad, se va a ir hacia ese lado. ¿Ok? Listo. Complicación más frecuente, absceso pulmonar, empiema, síndrome de distrés respiratorio, bronconeumonía necrotizada. Entonces, ¿qué hacemos? Hospitalizamos ampicilina, sulbactam, ceftriaxona o clindamicina y la neumonía, y si fue adquirido intrahospitalario, podemos dar pipetazo o carbapene. ¿Ok? Listo. Pero en casos de examen, para una neumonía aspirativa, sabemos que hay esquemas, pero lo consideran como principal tratamiento la clindamicina. ¿Ok? Listo. Listo. Pasamos al tema del... Listo. Nos dice un varón de 66 años con antecedentes de tabaquismo intenso, 40 paquetes al año, exposición prolongada, biomasa con cocina de leña, consulta por disnea progresiva, tos crónica con expectoración matutina. Niega fiebre, a la espirometría muestra un cociente de BEF y se ve que es el volumen inspiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada menor a 0,7. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nos dice que es el EPOC. El EPOC, como su propio nombre lo dice, ¿no? Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ok? Es eh, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que puede ser prevenible y puede ser tratado, ¿ok? Puede ser tratado. Pero en ese tema, eh, que puede ser prevenible y puede ser tratado, porque sí tiene un tratamiento. Pero la diferencia es que ya no puede ser reversible. El paciente va a vivir con eso si es que ya lo llega a tener para todo su vida restante. ¿Ok? Listo. ¿Qué produce? Produce una limitación del flujo aéreo. ¿Ok? Una limitación del flujo aéreo. ¿Listo? Asociado a una respuesta inflamatoria anormal, pues, nos produce una respuesta inflamatoria por estas partículas nocivas que lo producen. Principalmente hablamos del tabaquismo. ¿Listo? ¿Qué componentes estructurales incluye el EPOC? Acá tenemos a dos principales, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Listo. ¿Cuál es la causa más frecuente del EPOC a nivel mundial? El tema del tabaco, el tabaco activo. ¿Qué etiología no tabáquica se debe sospechar en jóvenes con EPOC? Ahí tenemos que es un factor hereditario, que tenemos al déficit
al déficit alfa-1 antitripsina. ¿Listo? ¿Qué exposición doméstica es un factor de riesgo importante en zonas rurales? Como lo dice el caso clínico, exposición a biomasa de cocina y leña. ¿Listo? Al humo de biomasa de la cocina. ¿Listo? Al humo de biomasa de la cocina y leña. ¿Listo? ¿Qué ocupaciones pueden predisponer al EPOC? Acá hablamos de la minería, hablamos de la soldadura, hablamos de la exposición a polvos, ¿ok? Hablamos de exposición a químicos irritantes. ¿Listo? Ok, listo. Ok. Entonces, ¿de qué tipo de respuesta inflamatorio produce el EPOC? Acá tenemos una respuesta inflamatoria crónica. ¿Y quién entra principalmente a esta afectación? Entran los neutrófilos, entran los macrófagos y entran los linfocitos CD8. ¿Qué proceso lleva a la destrucción de los tabiques alveolares en el enfisema? Acá el desequilibrio de las proteasas y antiproteasas. Poner el desequilibrio de las proteasas y las antiproteasas. ¿Ok? Listo. Que favorece a la degradación de este parénquima pulmonar. Listo. ¿Cómo afecta la inflamación crónica en las vías respiratorias pequeñas? Hace que haya un engrosamiento de la pared de la pared alveolar, que este engrosamiento nos puede llevar a una fibrosis, ¿listo? A una fibrosis peribronquial y producto de este engrosamiento de la pared nos va a disminuir la luz bronquial. ¿Qué alteración causa atrapamiento aéreo? Esta pérdida de elasticidad, de que se estira, esta retracción elástica, esta pérdida elástica, producto del enfisema, que es esta destrucción, nos produce ese atrapamiento. Entonces, esa es la pérdida de la elasticidad. ¿Listo? De la elasticidad. ¿Qué cambios se producen en el intercambio gaseoso? Nos va a haber una alteración de la ventilación-perfusión. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos puede llevar a una hipoxia. Nos puede llevar a una hipoxia. ¿Por qué el BEF1 disminuye progresivamente? El BEF1, hablamos del volumen respiratorio forzado en el primer segundo, significa que el volumen que va a salir, el primer segundo, va a ser fuerte. Pero como acá hablamos de una obstrucción, ¿ok? Este BEF1 se va a ir disminuyendo. Por ejemplo, la luz estaba así, ahora la luz el engrosamiento, ahora la luz va a ser así, y así progresivamente la luz se va a ir cerrando, ¿ok? Va a ir disminuyendo el flujo de salida, ¿ok? Va a ir disminuyendo el flujo de salida en el primer segundo, ¿ok? Por esta destrucción del parénquima, por este engrosamiento que está ahí, ¿ok? Listo. Seguimos con la clínica. ¿Qué características tiene la tos típica en el EPOC? Aquí, eh, aquí tenemos que diferenciar entre dos, enfisema o bronquitis crónica. El enfisema es la dilatación de los espacios aéreos, distales o bronquiales terminales por destrucción alveolar y los capilares. Y la bronquitis crónica es la tos productiva durante al menos 3 meses cada año, durante 2 años consecutivos. Cada uno de estos tiene sus características. El enfisema vas a ver asténico, en la bronquitis aguda vas a ver edematoso en el paciente,
En la disnea, en el enfisema va a ser grave, en la bronquita leve. El esputo acá va a ser exceso mucoso y acá va a ser abundante y purulento. Acá el cor pulmonar va a ser raro, acá va a ser muy frecuente. A la auscultación, disminución de los murmullos vesiculares y acá va a haber roncos y sibilantes. ¿Listo? Y en la radiografía, hiperinsuflación y ampliamiento del diafragma y acá sin patrón característico o aumento de la trama broncovascular y cardiomegálica. ¿Ok? Tener en cuenta esa clasificación. Entonces vamos a hablar acá de las características típicas de esta tos. Esta tos principalmente va a ser una tos crónica, que inicialmente va a ser una tos seca, ¿ok? Que luego puede pasar a una tos con expectoración. Y añadido, el paciente va a tener una disnea progresiva, ¿ok? Una disnea progresiva. ¿Qué hallazgo físico se asocia a una periinsuflación? Acá vamos a tener el tórax en tonel, ese tórax aumentado. ¿Listo? El tórax en tonel. ¿Qué más? El murmullo vesicular va a estar disminuido. ¿Qué prueba confirma el diagnóstico de EPOC? Confirma un tema de la espirometría, ¿ok? De la espirometría, donde el BEF1 y la capacidad vital forzada va a ser 0.70. A esto lo llamamos el índice de Diffinio. Listo. ¿Qué se observa en una radiografía de tórax en el EPOC? Esto, en ambos casos, tiene características. Acá hiperinsuflado o aplanamiento del diafragma y aquí no tiene un patrón específico, pero puede haber aumento de la trama broncovascular y cardíaca. ¿Qué examen se solicita ante la sospecha del déficit 1 antitepsina? Ahí tenemos que dosificar al alfa 1 antitepsina. Dosificamos. ¿Ok? Dosificamos. Y si nos preguntan qué características, ¿por qué estas características del enfisema? Tenemos centro acinar, acá vamos a poner así, el enfisema. Listo. Centro acinar o centro lobular, tipo de enfisema más común, visto en fumadores, característico porque afecta la porción central de la sien y afecta a los lóbulos superiores. El panacenar o panlobular es muy raro, producto del déficit 1 antitepsina, característica por destrucción de todo el acino y suele afectar a los lóbulos inferiores. ¿Ok? Entonces, ahora hablamos de la categoría. La categoría es en base a la espirometría, donde el volumen forzado en el primer segundo nos dice en qué Gold o en qué grado es. Medio igual a 80, Gold 1, síntomas son leves. Menor a 80, pero no sobrepasa el 50, es Gold 2 moderado. Menor a 50 hasta 30, el Gold 3, síntomas muy grave. Y menor a 30 es un Gold 4 y muy severo. ¿Por qué es que me va a dar esto? Porque de eso se basa el tratamiento. ¿Ok? De eso se basa el tratamiento. Y aquí tenemos. El tratamiento se basa en los criterios del grado de severidad de los Golgi y se basa en las exacerbaciones, se basa en la escala de Disney y se basa en la puntuación de Cata. ¿Ok? Esta escala de Disney son varios criterios y la escala de Cata también son varios criterios. La diferencia es que nos va a decir, tiene síntomas, pero tiene síntomas pocos, y acá tiene muchos síntomas. ¿Ok? Muchos síntomas. Listo. El grupo A le vamos a brindar cualquier broncohilador de acción corta o larga. ¿Listo? Y aquí tenemos Alzaba, Alzama, Alaba y Alama. ¿Listo? El grupo B vamos a brindar Lava más un Lama. ¿Listo?
Anticolinérgicos de acción corta y anticolinérgicos de acción larga. Y el grupo E, que es el GOL 3 o 4, más 2 observaciones por año, o mayor o igual a 10 hospitalario, en cualquier nivel de síntomas, ¿ok? Ya sea poco o mucho. ¿Qué vamos a dar? Un LABA más un LABA más menos un corticoide inhalado. Este corticoide inhalado tiene que cumplir criterios como eosinófilos mayor o igual a 300 o mayor o igual a 100 más 2 exacerbaciones en el año. ¿Listo? Y ahí tenemos a los corticoides inhalados. Listo. Entonces, esto es una escala, subiendo por escaleritas. El tratamiento en el grupo A, en el tratamiento del grupo A, es netamente un broncodilatador. En el grupo B es, acá era un broncodilatador de acción corta o de acción larga. Acá ya entran los LABA y los LAMA. ¿Listo? El grupo E es lo mismo de arriba, un LABA más un LAMA, pero ¿quién se une? Un corticoide inhalado. ¿Listo? ¿Cuándo se recomienda usar corticoides inhalados? Ahí tenemos los criterios. Eosinófilos mayor a 300 o eosinófilos mayor a 100 más dos exacerbaciones en. ¿Qué se debe hacer si hay respuesta subóptima al tratamiento inicial? ¿Qué hacemos? Escalar o cambiar de medicamento. ¿Ok? Según los síntomas, según las exacerbaciones y el perfil eosinofílico. Entonces, ¿cómo evaluamos la respuesta? Según los síntomas, según las exacerbaciones y según el perfil eosinófilo. ¿Ok? Ok, listo. Pasamos a bronquitis aguda. La bronquitis aguda, mujer de 35 años, mujer de 35 años, previamente sana, consulta por tos seca persistente desde hace 4 días, que se ha vuelto productiva. Niega fiebre o disnea, no fuma, auscultación se escucha roncos difusos sin consolidación y no hay alteración radiológica. ¿Ok? Listo. Esto es como un diferencial. ¿Ok? Es como un diferencial. ¿Por qué? La bronquitis, la bronquitis aguda va a ser una inflamación, como dice bronquitis, de los bronquios. ¿Ok? Es una inflamación de los bronquios, principalmente de origen infeccioso. Y hablamos del origen infeccioso a mayor predisposición del tema viral. ¿Ok? Que nos puede producir tos seca o tos productiva. Eso es lo que se caracteriza, la tos. ¿Ok? Que no se evidencia, y aquí te lo voy a poner grande. No hay evidencia radiológica, no hay evidencia de afectación o signos de consolidación. ¿Ok? Listo. ¿Qué microorganismo causa con mayor frecuencia la bronquitis aguda? Principalmente virus. Virus como el virus sincicial respiratorio, el virus de la influenza, el rinovirus. ¿Qué agente bacteriano se asocia en casos prolongados? Acá entra el tema de la bacteria y principalmente tenemos a la Bordetella pertussis. ¿Ok? Ahí, listo. ¿Cuál es la causa más común de bronquitis aguda en los adultos? Una infección viral.
una infección viral. Listo. ¿Qué factor ambiental puede predisponer a la bronquitis aguda? Exposición a contaminantes, asociación al humo de cigarro. ¿Ok? ¿Qué nos dice? ¿Qué estación del año se asocia con mayor incidencia? Ahí tenemos al tema del invierno y al tema de los meses donde hay mayor frío. ¿Ok? Donde hay mayor frío. La clínica. ¿Qué síntomas es más frecuente? Y aquí tenemos que es como el caso clínico nos dice, la tos. La tos seca, la tos persistente, la tos seca y luego se puede volver productiva o mucosa o mucopurulenta. ¿Cuál es la duración de esta tos? Menor a 3 semanas. Se autolimita. Puede extenderse hasta 4 a 6 semanas. ¿Ok? De 4 a 6 semanas. Y hallazgos se puede encontrar en la auscultación, como nos dice el caso clínico, roncos. Estos roncos le llamamos roncos porque se escucha cómo es que es, al toser ya no se escucha. ¿Por qué? Porque la flema, esa tos, esa producción mucopurulenta obstruye la luz y se escucha como roncos. Cuando tú le dices al paciente tose, ese sonido de roncos va a desaparecer. Pero no es que va a desaparecer al instante. A los minutos, mientras se va produciendo de nuevo el moco, va a producir de nuevo la obstrucción y de nuevo se va a escuchar el ronco. ¿Ok? Listo. Lo que se caracteriza es que moviliza con la tos. ¿Qué hallazgos descarta la neumonía? Con una neumonía, que aquí no vamos a encontrar infiltrado radiológico y no vamos a encontrar signos de consolidación. ¿Ok? ¿Qué síntomas orienta más hacia una neumonía y no a una bronquitis? Que aquí estos pacientes se diferencia de la neumonía, que en la neumonía vamos a tener fiebre, una fiebre alta, ¿listo? Que puede tener también compromiso general, ¿listo? ¿Qué diagnóstico diferencial debe considerarse si hay disnea progresiva? ¿Ok? Si hay disnea progresiva, ahí ya consideramos el tema del asma y el tema del EPO. ¿Ok? Listo. Y el tratamiento, dice. El tratamiento se autolimita, como sabemos que es viral en su mayoría, ¿ok? Requiere algún antibiótico y en su mayoría no requiere antibiótico, porque es un tema viral en su mayoría, ¿ok? No porque es un tema viral y se resuelve espontáneamente, ¿ok? ¿Qué medida farmacológica para aliviar la tos? Por ahí podemos añadir antitusivos, ¿ok? Antitusivos. ¿En qué casos podemos usar broncodilatadores? Si en caso el paciente tiene sibilantes o haya tenido algún antecedentes de asma. ¿Qué medida general es importante para la recuperación? Importante, la hidratación y el reposo relativo. ¿Ok? ¿Cuándo se debe considerar tratamiento antibiótico? Cuando sospechamos de algo bacteriano, cuando esta tos haya seguido progresivamente mayor a 2 semanas, que haya seguido los síntomas, que haya tenido fiebre, que haya tenido algún antecedente, que haya tenido síntomas generales, ¿ok? Ahí podemos considerar el tema del antibiótico. ¿Ok? Listo. Pasamos a
neumoconiosis. Nos dice, varón de 58 años, obrero, de vida subterránea durante 25 años. Consulta por disnea progresiva, tos seca, no es fumador, radiografía de tórax, nódulos en los lóbulos superiores y patrón de cáscara de huevo en ganglios iliares. Acá, vamos, ¿qué es una neumoconiosis? Este caso es una enfermedad, vamos acá, es una enfermedad pulmonar intersticial, ¿ok? Es una enfermedad pulmonar intersticial causada por inhalación de polvos de minerías inorgánicas que inducen a una inflamación y que te pueden inducir a una fibrosis. Entonces es una enfermedad pulmonar intersticial causada propiamente por la inhalación de los polvos inorgánicos, ¿ok? De los polvos inorgánicos, que nos puede llevar a una inflamación y esta inflamación nos puede llevar a una fibrosis. ¿Listo? Ok. ¿Cuáles son, ¿cuáles son las fibrosis más frecuentes? Y aquí tenemos a la silicosis, tenemos a la asbestosis y tenemos a la antracosis. ¿Qué tipo de patrón pulmonar suele generar? Suele generar, puede generar un patrón intersticial. ¿Listo? Un patrón intersticial que en su mayoría es bilateral y es simétrico. ¿Listo? Listo. Ahora sí. Vamos por acá. Listo. A ver. Ok, vamos a ver. ¿Qué ocupación se asocia a mayor frecuente a silicosis? A silicosis. Y acá tenemos, en caso de la silicosis producido por el sílice, en cuarzo, en canteras de piedra, en fundiciones, cerámica, trabajadores de construcción. ¿Ok? Y exposición al asbesto, tenemos a la minería, fabricación de minerales, instalación y retirada de aislamiento. ¿Ok? Asbesto. En trabajadores de construcción. ¿Ok? Y nos dice, ¿en qué industria se presenta con mayor frecuencia la antracosis? En minerías de carbón. ¿Ok? En carbón. Listo. Nos dice, ¿qué duración la exposición aumenta el riesgo de neumocosis? Generalmente todas estas enfermedades son crónicas y la exposición que hay es expuesto de 10 a 15 años aproximadamente. ¿Ok? Se relaciona mucho. ¿Ok? Listo. Por ahí vamos a hablar de la clínica en la silicosis. Esto es aguda y puede ser crónica. En la aguda por silicoproteinosis no puede generar disnea, falla respiratoria y tos. En la crónica, una disnea progresiva al esfuerzo, una tos crónica y nos puede generar col pulmonar. ¿Qué pasa si te dice neumoconiosis más enfermedad, más una enfermedad de la artritis reumatoide? Esto se asocia a síndrome de Capra. El diagnóstico en ambos casos, y es un infiltrado apical principalmente a lóbulos superiores y acá a lóbulos inferiores. ¿Listo? Acá. Adenopatías, calcificaciones en cáscara de huevo y opacidades redondeadas. Y aquí, placas pleurales. Puede ser un infiltrado bilateral y difuso. Complicaciones que aumentan el riesgo de tuberculosis, fibrosis pulmonares y cáncer pulmonar. Acá, aumenta el cáncer pulmonar en su mayoría y nos puede producir un mes maligno. ¿Ok? Listo. Entonces, Arnold, ¿cómo me puedo acordar más fácil, más sencillo? Silicosis, ¿con qué empieza? Con SD superior, ¿ok? Y asbestosis
con B de bases, con B de bases. Arnoliquín afecta al medio, ahí afecta la antracosis. La antracosis va a estar afectado en el medio de los lóbulos. ¿Ok? Listo. Pasamos. Nos dice, varón de 60 años trabajó en construcción por 30 años con exposición constante a cemento y polvo de demolición. Consulta por disney progresiva y tos seca. En la taxa observa placas plurales bilaterales y fibrosis subpleural en el lóbulo inferior. Entonces tenemos una exposición o antecedentes que haya trabajado con inhalación o haya tenido inhalación de polvos y nos dice que hay un infiltrado en la parte inferior. Entonces con eso, en la parte inferior, o sea, en la parte de bases, con B de asbestosis. ¿Ok? Entonces el diagnóstico de este caso clínico es una asbestosis. Igual, vamos acá. ¿Qué hallazgos típicos se presenta en una silicosis? Nódulos en los lóbulos con SD superior. ¿Listo? Con SD superior. Además, puede presentar calcificaciones en cáscara de huevo. ¿Listo? ¿A qué se asocia la antracosis? Se asocia principalmente a estas inhalaciones, ¿no? A estas inhalaciones de carbón en mineros. ¿Listo? ¿Qué hallazgos son característicos de la asbestosis? Con B de bases. Entonces, por ahí vamos a tener un engrosamiento, ¿ok? Un engrosamiento pleural, fibrosis, vamos a apuntar ahí, fibrosis, pero ¿en qué parte? En la parte basal. En la parte basal. ¿Cuáles de estas asocia mayor riesgo a cáncer pulmonar? ¿Ok? Principalmente se asocia el asbestosis. ¿Qué tipo de cáncer se asocia al asbesto además del cáncer pulmonar? El mesotelioma. ¿Ok? Listo. ¿Qué síntomas respiratorios es más común en toda neumoconiosis? En toda neumoconiosis vamos a tener el tema de la disnea. ¿Qué otro síntoma se puede acompañar? De la tos seca. ¿Ok? De la tos seca. Una tos productiva. ¿Qué hallazgos auscultatorios se puede encontrar? El tema de los estertores. ¿Qué hallazgo sugiere asbestosis en la TAC? Ahí vamos a encontrar el engrosamiento pleural. ¿Ok? Vamos a encontrar un engrosamiento pleural. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos a encontrar calcificaciones. Listo. ¿En dónde? Con B de bases, en la parte inferior. ¿Listo? Ok. Listo, chicos. Entonces, acá estamos terminando esta primera parte. ¿Ok?